Lo primero es lo primero, no trato ni creo en fantasmas, demonios ni ninguna de esas cosas sobrenaturales. Olvida todo lo que hayas visto en películas o escuchado en leyendas urbanas. La mayoría de mis compañeros de trabajo simplemente se refieren a nuestros casos como monstruos, pero eso tampoco me sentó bien, porque cuando pienso en monstruo, pienso en criatura, y no todo lo que encuentro en mi trabajo tiene sentido en esos términos. Las cosas que estudiamos y exterminamos son tan extrañas que tenemos que anunciarlas como otros servicios, a veces como si fuéramos cazadores de fantasmas, a veces incluso como si ofreciéramos consejos médicos alternativos. Tenemos una especie de centro telefónico especialmente capacitado que hace que cada persona que llama responda a 1 millón de preguntas antes de reenviarlas a quien realmente las necesita, y tal vez una de cada 1000 llamadas resulte ser nuestra única jurisdicción. A mis compañeros de trabajo, en su mayoría más jóvenes que yo, les gusta hacer comparaciones con cosas como los cazafantasmas, Van Helsing o especialmente las películas de Men in Black. Ciertamente parece que operamos bajo una organización más grande y poderosa que mantiene mucho de lo que hacemos fuera de la conciencia pública más amplia, pero no es tan tecnológico o sexy como borrar los recuerdos de las personas o poner a Will Smith en un traje. Nuestra oficina comparte una franja con un metro, un centro comercial de antigüedades y una tienda de bordados. Operamos desde una camioneta blanca golpeada y el equipo más indispensable que recibimos resultó ser palas, bueno para aplastar, golpear, picar, empujar, sacar y, por supuesto, cavar un buen hoyo. Realmente no sabemos por qué no podían hacer que la policía, los bomberos o incluso los basureros manejaran los mismos problemas. Tal vez nuestra cadena de mando llega hasta alguna conspiración del gobierno, lo que explicaría cuán magistralmente evitan que lo que hacemos entre en la conciencia general. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de un monstruo?, te preguntarás. Los muchachos de la oficina les dan nombres que suenan técnicos y un sistema de clasificación numérica que nunca tuvo ningún sentido para ninguno de nosotros, los técnicos, como nos llaman, así que les damos nuestros propios apodos coloridos que son fáciles de recordar. Uno, por ejemplo, lo llamamos Skin-Kilter. Era un informe del abrigo de piel de alguien que trataba de escapar y lo habían clavado debajo de un ladrillo hasta que llegamos allí. Ben, mi compañero frecuente, había visto algo similar antes, así que lo dejamos pasar y lo seguimos hasta una casa vacía donde encontramos cientos, miles de otras pieles, láminas de cuero, cualquier cosa técnicamente hecha de piel fusionada en una gran colcha. Recubrimiento de paredes y pisos y muebles. Todo estaba ondeando, pulsando y respirando, y finalmente encontramos un gran núcleo o corazón, un gran saco de gelatina, debajo de un bulto en uno de los dormitorios. Por lo general, tenemos la orden estricta de terminar lo que sea que encontremos lo más rápido posible, ya que nunca sabemos de lo que podría ser realmente capaz en cualquier momento, por lo que una buena puñalada con una pala, te lo dije, y todo lo demás. Las pieles dejaron de moverse. Fue fácil, nada que intentara comernos, ningún mecanismo de defensa oculto que tuviera la oportunidad de mostrar, pero sabía que la casa todavía estaba demasiado limpia, nueva y llena de pertenencias para haber estado vacía por mucho tiempo, y yo estoy seguro de que si hubiera querido mirar más de cerca, algunas de esas pieles podrían haber estado mucho más frescas que un abrigo de piel. Entonces, ¿era solo que la mayoría de la gente llamaría un monstruo? Solo una masa viscosa, inmóvil y reflexiva a la que las pieles vacías sacuden imposiblemente como un imán. No sé. He visto algunas cosas que estaban más en la línea de criaturas, seguro. Algo que apodaron Segundo Primo y Tete era un enorme tubo de pelo con forma de oruga que excavaba tumbas y succionaba los cuerpos de sus ataúdes, pero una vez que lo cortamos, ni siquiera tenía órganos. Resultó que no era más que cabello, completamente, de cientos de diferentes personas muertas, y nunca descubrimos a dónde fueron a parar el resto de sus comidas o incluso por qué murió cuando lo cortamos. He visto un gran nudo de mangueras de goma que ruedan sin rumbo, rociando estega rosa que ampolla la piel como una quemadura de sol. Ben lo llamó City Tangela en el momento en que lo vio, después de algo de su Pokémon Go. Y simplemente atascado incluso he visto un par de cosas que caminan con piernas honestas, como lo que Internet llamó Nightcrawler, y lo descartó como un mal efecto de marioneta. Esos pequeños han aparecido varias veces por todo el país y son bastante inofensivos, pero alguien me advirtió que nunca dejara que un muerto tocara mi piel desnuda, y no me dijeron por qué. La mayoría de las cosas, sin embargo, son mucho más abstractas, mucho más cercanas a Skin-Kilter o incluso más difíciles de poner en palabras. He visto manchas reptantes de luz de colores que beben gasolina, estructuras cristalinas brillantes que se reproducen a través de tormentas eléctricas y cosas que pueden comerte vivo a través de sus sombras. Una vez,
Limpiamos un depósito de chatarra de este tejido púrpura y borroso que ni siquiera se movía, pero cualquier tipo de metal con el que entrara en contacto se convertiría casi instantáneamente en más de él. Este se ganó el nombre Perpalpiterator, en memoria de Peter, en su momento nuestra pala más antigua y maltratada. La mayoría son solo casos de clase 1. No estoy seguro, pero creo que le dan clase 1 a cualquier cosa que sea fácil de desechar y nunca ataca activamente a nadie. No podemos entender cómo clasifican algunas de las clasificaciones más altas, todo parece bastante subjetivo, pero la clase 5 y superior es cuando las cosas comienzan a ponerse serias, cuando comenzamos a preguntarnos por qué no envían a los federales. O al menos proporcionándonos equipo más avanzado. El tipo de cosas sobre las que harían películas de terror si no tuvieran ideas sanas y comercializadas. Esto nos lleva a mi némesis, en cierto modo, mi ballena blanca. Es uno que la oficina llama de manera decepcionante replicador inestable, que no dice nada de importancia, y la mayoría del equipo llama de mal gusto cocina infantil. Solo Ben y yo encontramos el nombre sin gracia, probablemente porque tenemos nuestros propios hijos, aunque la gran diferencia entre Ben y yo es que no encuentro divertido ninguno de nuestros casos. Oh, interesante. Oh, genial. Puedo ver cómo lo haría alguien, pero para ser honesto, incluso los inofensivos me aterrorizan positivamente. Odio que no sepamos de dónde vienen o qué son, que ni siquiera sabemos si son monstruos de la naturaleza aleatorios que no están relacionados o si todos tienen alguna fuente unificadora. Odio especialmente que aparentemente haya alguien, en algún lugar de la cadena, que probablemente tenga respuestas que no nos consideren dignos de saber, incluso cuando seguimos arriesgando nuestras vidas por ellas. La única razón real por la que sigo haciendo lo que hago es que, sin importar cómo entren en este mundo estas criaturas o fenómenos, quiero contribuir a sacarlos de él, especialmente a este. Estuve allí para la primera llamada de replicador. Una madre de 2 hijos había hablado con médicos, exterminadores e incluso con la policía en su esfuerzo por descubrir que estaba lastimando a sus bebés, un niño de 2 años y una niña pequeña. Incluso había sido investigada por los servicios infantiles, pero coincidieron en que las heridas parecían más picaduras muy graves, una reacción alérgica grave a algo como chinches o pulgas. El problema era que su madre estaba retirada del control de plagas. Incluso tenía un título en entomología. Nadie le tomó en serio que no había insectos ni sanguijuelas ni murciélagos vampiros ni ningún organismo documentado en todo el mundo que alguna vez dejaría estas picaduras en particular, y luego supongo que una amiga suya nos recomendó. Esas picaduras fueron horribles. Los niños estaban miserables, con hinchazones rojas casi del tamaño de una pelota de béisbol en el brazo izquierdo del niño, en la parte baja de la espalda y en la pierna derecha de la niña, con la piel alrededor agrietada y escamosa. En el centro de cada uno había una cicatriz en forma de X. No era una herida, sino tejido rosáceo cicatricial, lo cual era extraño, porque según su madre las mordeduras ya estaban cicatrizadas así cuando las vio por primera vez, cada mañana que aparecía una nueva. Incluso mantenía a sus hijos en la cama con ella, y todavía los atacaban cada pocas noches. Sin despertarse. 6 mordiscos en total ahora, 3 por niño, y los mordiscos más antiguos se han desvanecido rápidamente. Incluso había instalado cámaras en casi todas partes, pero solo demostró cuán sigiloso debe haber sido el atacante. De los 2 eventos de mordida captados por la cámara, la ubicación de la mordedura ni siquiera había sido expuesta. Una vez estaba en la espalda del bebé exactamente donde había estado acostada, y no se encontró nada en la ropa de cama. Otro estaba en la pierna del hermano mayor donde había estado sentado en una silla de plástico. Era como si la entidad pudiera alcanzar a través de la materia sólida. Lo que más la molestó a ella, y a mí, fue que en otras 2 ocasiones se había quedado dormida a la mitad del día, sin haber dormido mucho en bastante tiempo, solo para despertarse con un grito. Otro bocado, esta vez mientras sus hijos estaban completamente despiertos y jugando. En el segundo incidente de este tipo, se dio cuenta de que el atacante nunca había estado persiguiendo a los niños mientras dormían. Siempre había estado esperando para alimentarse solo cuando ella dormía. No puedo describir lo enferma que me hizo sentir. Fue una muestra de inteligencia mucho más allá de cualquier animal chupasangre, y mucho más allá de las habituales pústulas y biopelículas sin sentido que catalogamos. No hace falta decir que se había estado saltando todo el sueño que podía durante varios días y ya estaba afectando su salud. Desafortunadamente, las mordidas por sí solas no nos ayudan a localizar al perpetrador, y nada más parecía estar mal. Sin olores extraños, sin rastros viscosos, sin ruidos extraños. Dijo que ya había dado la vuelta a su casa buscando cualquier otra cosa que no estuviera bien, e incluso nuestros 2 perros, Maldar y Scully, aunque ambos eran niñas,
no encontraron nada preocupante en la casa. Casos como este eran raros, ya que muchos de nuestros monstruos no son muy móviles o simplemente no son lo suficientemente inteligentes como para alejarse de la escena del crimen. Cuando encontramos señales de actividad pero ningún espécimen físico, al jefe le gustaba llamarlo Blue, por el misterioso sonido animal que solían grabar en el océano. También le gustaba recordarnos que el bloop aparentemente resultó ser pedos de pescado. Aparte, todos odiamos de bloops, porque se nos pidió que nos esforzáramos en buscar una causa, pero casi nunca tuvimos éxito. Este caso ya nos estaba deprimiendo, porque alguien, un par de dulces personitas, además, ya había resultado perjudicado. Teníamos muchas ganas de encontrar la fuente, pero no teníamos idea de qué buscar o dónde podría estar escondida. Podría ser del tamaño de un ratón, por lo que sabíamos. Podría ser algo que se entierra muy abajo en la tierra entre ataques. Incluso podría ser un verdadero imitador, un monstruo que se asemejaba perfectamente a algo mundano, aunque no se conocía ningún caso de imitador tan convincente, al menos no todavía. Prometimos que haríamos todo lo que estuviera a nuestro alcance y, por supuesto, teníamos la intención de hacerlo, pero todos sospechábamos en el fondo que la decepcionaríamos, que tendría que mudarse de la casa de su familia y rezar para que el misterioso chupasangre se quedara atrás. Pasamos una semana completa buscando en el vecindario, preguntando a los residentes si habían tenido algún problema similar bajo el pretexto de un informe de murciélago rabioso. Hicimos turnos para cuidar a los niños mientras la madre podía dormir un poco, y todos nos sentimos aliviados al descubrir que esto realmente funcionó. Realmente no sucedió si un adulto estaba despierto al alcance del oído. Solo teníamos que ofrecer este servicio como voluntarios en nuestro propio tiempo, ya que los superiores no estaban dispuestos a pagarnos por cuidar niños. Pinchos sin corazón. Algunos de nosotros también seguíamos buscando fuera del reloj. Especialmente Ben y yo, pero aún así, nada. Y tampoco todos podíamos cumplir con el deber de seguridad gratuito. Todavía teníamos nuestras propias vidas, algunos de nosotros nuestras propias familias y, por supuesto, otros trabajos que cuidar. Eventualmente todo se redujo a Ben, a mí y a otro técnico. Para entonces, nuestra cliente y yo nos habíamos convertido rápidamente en amigas, unidas por la paternidad y los autores favoritos y escuchando sus fascinantes anécdotas sobre insectos y arañas. Incluso la había visitado un par de veces en mis días libres, intercambiando historias de trabajo. Me contó sobre diferentes tipos de simbiosis, como las cucarachas son mucho más limpias de lo que la gente piensa que son, como el uso excesivo de pesticidas creó las chinches ultrarresistentes que ahora aterrorizan América del Norte. Incluso sabía de un grupo de caracoles marinos, por su breve incursión en las ciencias marinas, que le recordaba su caso. Aparentemente, algunos caracoles usan una probóscide extremadamente larga y delgada para alimentarse de la sangre de los peces dormidos desde una distancia segura. No quería asustar demasiado a otro padre con los detalles completos de mi trabajo, pero le conté algunas historias de clase 1 resumidas, cosas que casi podrían pasar por mohos mucilaginosos inusualmente grandes o gusanos invasivos. Como bióloga, sonaba intrigada por decirlo menos, y admití que había estado pensando en renunciar durante algún tiempo, que probablemente habría una nueva vacante pronto, y probablemente podrían usar a alguien con su tipo de conocimiento, pero también admití que podía ser un trabajo muy peligroso, y ambos sabíamos que los niños son lo primero. Es por eso que había querido renunciar. Después de todo, antes de que algo me arrancara la cabeza o me chupara el hígado, no es que lo dijera exactamente con esas palabras. Mis hijas tenían al menos la suerte de tener todavía a mi pareja, pero la señora Insecto, como la conocían sus vecinos, había estado sola desde que nació su segundo. Fue en la noche de una de esas visitas que Ben hizo fila para cuidar a los niños, pero la conversación con mi nuevo amigo se había vuelto tan fascinante que ambos perdimos la noción del tiempo. Los dos habíamos dicho que probablemente deberíamos acostarnos, que probablemente necesitaba ir a casa, solo para que otro nuevo tema de conversación apareciera en medio de nuestras despedidas y reiniciara el chisme por otra hora. Antes de que nos diéramos cuenta, se estaba haciendo tan tarde que pensé que también podría tomar el turno de Ben. No quería cortar nuestra visita y hacer el viaje de 40 minutos de regreso a casa cuando podrían haber sido otros 40 minutos de socialización largamente esperada. Había sido tan divertido, se me olvidó por completo que ya había trabajado hasta tarde la noche anterior, y aquí estaba yo prometiendo sin pensar que podría quedarme despierto durante otro. Me di cuenta de mi error cuando mi amigo finalmente tuvo que meterse en la cama y, de repente, estaba solo con mi teléfono, mi aguda conciencia de lo cansada que estaba en realidad y los suaves ronquidos de una pequeña familia que acababa de poner su seguridad por completo. Mis manos. Me dije a mí mismo que estaba bien, que había tomado mucho café, que si empezaba a tener suficiente sueño,
podía ponerme de pie o escuchar un podcast, y lo siguiente que supe fue que desperté de lo más profundo. Sueño por un grito de pánico. Ninguno de los niños fue mordido, sino el grito de su madre, mi amiga, cuando se despertó temprano en la mañana con un hijo pálido y que apenas respondía, con una X más grande que nunca marcada en su muslo. Las disculpas que tartamudeé mientras corría hacia ellos se sintieron vergonzosas, y me dolió más que luego ella se disculpara conmigo por retenerme tanto tiempo, que se estaba culpando a sí misma por mi incompetencia. El resto de esa mañana la pasé en el hospital, yo en la sala de espera, mi amiga, si es que merecía ser ella. Amiga, permaneciendo con su hijo en cuidados intensivos. Fueron 3 de las horas más tortuosas de mi vida antes de que finalmente escuché que había recuperado el conocimiento, pero que necesitaba una transfusión de sangre de emergencia y que tendría un tiempo de recuperación prolongado. Les costó su casa. No podía culparla por llevarse a sus hijos y vivir tan lejos como le era posible, incluso dejando atrás cada uno de sus artículos personales en la posibilidad de que este monstruo pudiera estar escondiéndose o camuflándose prácticamente en cualquier lugar. Nunca he sido tan religioso, pero agradezco a Dios que no viajara con ella después de todo, que nunca volvió a golpear a su familia una vez que se mudó con su hermana a la costa este. Lo sé porque todavía se mantiene en contacto conmigo, evidentemente todavía disfruta de ser amigos, incluso dejándome una invitación abierta para quedarme con ellos si alguna vez estoy en el área. Me gustan nuestras pequeñas charlas y llamadas telefónicas, pero no puedo escapar de la culpa que todavía me corroe cada vez que escucho su voz. Más culpable aún cuando le dije que nunca salió nada nuevo de su caso, porque eso era mentira, pero la verdad no es algo que ella deba escuchar. Fue casi 6 meses después que una nueva llamada en particular me heló la sangre. Esta vez era un niño de 4 años, ya había sido mordido 2 veces, y esta vez nuestros empleadores los instalaron en una habitación durante unas semanas de cuarentena, con la esperanza de que la cosa siguiera adelante o se muriera de hambre o al menos saliera de su escondite, pero por una semana y media seguíamos con las manos vacías, y me sacaron del caso cuando quedó claro que estaba empezando a obsesionarme con él, pasando demasiado tiempo libre revisando la casa del cliente una y otra. ¿Ves? Me asignaron una tarea de inspección temporal, nuestro trabajo de campo más sencillo, analizando las llamadas más ambiguas que, con mayor frecuencia, resultan ser falsas alarmas o bromas. Eran prácticamente unas vacaciones pagadas, y agradecí la excusa para tomármelo con más calma. Al menos hasta el informe anónimo que llegó un lunes por la noche, alguien que no deseaba ser identificado pero encontró algo, gravemente jodido como el infierno, en el sótano de un viejo almacén. Ya fuera un administrador de propiedades con licencia o un intruso ilegal, no era asunto nuestro. Yo era el único disponible para la encuesta en ese momento, y maldigo esa suerte tanto como también, de una manera retorcida, estoy eternamente agradecido de haber sido yo. El almacén estaba bastante alejado, rodeado principalmente de bosques, pero conocía muy bien la ruta, mi querido amigo había vivido en ese mismo distrito, a solo 1 milla de donde comenzaban esos bosques. Coincidencia, supuse, pero no pude evitar recordar ese caso, pasando por tantos puntos de referencia que habíamos dado la vuelta en busca de algo fuera de lo común, cualquier cosa que pudiera estar conectada con ese vampiro invisible. Tan pronto como entré al edificio, mis pelos se erizaron. Me pareció oír algo, débilmente, tan débilmente que podría haber sido cualquier cosa, desde el viento soplando sobre una tubería vieja hasta alguien cantando gospel, como cuando puedes escuchar pequeños fragmentos de voces humanas en una radio o un televisor en otra habitación. Pero la forma en que aceleró mi corazón. Creo que mi mente subconsciente sabía exactamente lo que era. Probablemente debería haber llamado a refuerzos, pero no quería hacer perder el tiempo a nadie con un ruido ambiguo y un instinto, así que busqué algo como una puerta del sótano, y cuando reconocí esos sonidos, no pude. Ni siquiera pienso lo suficientemente claro como para llamar a alguien. Todo lo que pude sentir fue una oleada de alarma instintiva y resuelta que había sentido solo una vez en mi vida y esperaba no volver a experimentar nunca más, el pánico que sentí cuando escuché a mi propio hijo gemir de dolor con una pierna rota. Este no era el mismo sonido, pero cuando escuchas lo que estás seguro es un niño humano llorando en el espeluznante sótano de un edificio abandonado, es lucha o huida. O eres lo suficientemente supersticioso como para pensar en fantasmas y apariciones y ya estás a medio camino de tu casa con orina en los pantalones. O eres lo suficientemente realista como para pensar en el tráfico de personas y el abuso infantil y estás atravesando la puerta del sótano y bajando por ese viejo y desvencijado hueco de la escalera sin un átomo de preocupación por tu propia seguridad, tan abrumado por el instinto paterno que todo se vuelve borroso antes de que te encuentres en la fuente de ese sonido horrible, horrible, como lo hice yo, prácticamente teletransportándome desde la planta baja a un sótano donde de repente me encontré congelado, paralizado, con el corazón en la garganta y la linterna temblando en la mano.
Conocía la cara de ese niño. ¿Y su hermanita? ¿Y su hermano mayor? ¿Y su hermanita? ¿Y su hermanita? ¿Y su hermano mayor? 10, 15, 20 antes de que empezara a perder la cuenta y finalmente gritara, derrumbándome en el suelo en lo que debe haber sido histeria por lo que estaba mirando. Los mismos dos hijos, pero no los mismos dos hijos. Había demasiados de ellos y demasiadas otras cosas mal, cosas que no pude procesar mientras seguía gritando, encorvada como una bola en la base de las escaleras mientras mi linterna bailaba locamente sobre el infierno subterráneo. No sé cuánto tiempo estuve allí. Debió haber pasado mucho tiempo, y debieron haberse preocupado cuando no les devolví el informe o no respondí mi teléfono, y muy pronto al menos alguien más estaba gritando. Otro alguien más estaba vomitando. Reconocí la habitual palabrota de Ben de Jesús H. Cristo, pero agrietada y débil, extrañando su habitual indiferencia inexpresiva. Los dos niños habían sido copiados, más o menos. Habíamos visto monstruos tratar de recrear o imitar a la gente de vez en cuando, formando caras o brazos con carne sobrenatural y protoplasma nauseabundo, incluso algo que encontramos creciendo un cuerpo humano completo sin cabeza en su interior parecía un útero, pero ninguno de nosotros había alguna vez visto nada tan completo, o en esta gran escala. La mitad del sótano estaba lleno de la masa informe de carne, que incluso crecía por las paredes y sobre algunas de las cañerías expuestas, y toda su superficie estaba formada por copias de esos niños que todos habíamos llegado a conocer también. Sus proporciones no eran consistentes, había caras de niños más grandes que pelotas de baloncesto, torsos estirados, piernas ramificadas, cuellos alargados y rasgos faciales dispersos al azar, pero eran demasiado perfectos a la vez, porque todos estaban muy vivos. Cada nariz estaba lloriqueando. Cada ojo estaba derramando lágrimas. Cada boca estaba torcida en la mueca inconfundible de un niño pequeño en dolor, y todos ellos sollozaban. Era débil, terriblemente débil, los gritos ásperos de las laringitas se estiraron hasta el límite. No sé cuándo alguien empezó a llorar, tal vez fui yo, tal vez varios de nosotros, y me di cuenta vagamente de algunas personas que huían de regreso por la escalera. Más tarde descubrí que fue el primer y último trabajo de un pobre novato, que nunca llegó a enviar un mensaje de texto para una renuncia formal. No podíamos culparlo. Todos habíamos visto muchas cosas enfermizas, inquietantes e inexplicables en este trabajo, pero esta era la pesadilla más terrible que cualquiera de nosotros recordaría. Solo los más hastiados de nosotros mantuvimos la calma, pero aún con rostros blancos como fantasmas mientras examinaban la masa. Afortunadamente, pude unirlo, ya que algunos miembros del equipo probaron la conciencia del sujeto. Los clones no reaccionaron al habla o al contacto y sus ojos no siguieron la luz, por lo que se concluyó que no eran conscientes de sí mismos, pero no creo que ninguno de nosotros estuviera dispuesto a señalar que esto solo probó que sus sentidos no estaban en orden. No había precedentes de un monstruo que replicara una mente humana en ningún grado, pero tampoco había precedentes de un monstruo que replicara un cuerpo lo suficientemente avanzado como para llorar, incluso si se trataba de algún tipo de acción refleja sin sentido. Afortunadamente, el jefe estuvo de acuerdo en que no tendríamos que hacer nada más que recopilar datos, que el resto estaría encargado por el equipo de limpieza, que nunca se nos permitió reunirnos, y nos aseguró que lo que se iban a hacer sería rápido. En ese momento, mi horror había dado paso a otra cosa, una emoción más fuerte y mucho más enfocada, y los detalles que había captado a través de la niebla de mi disgusto estaban encajando perfectamente en su lugar. Por supuesto que sabía cuál era el culpable de esta afrenta a Dios, todos lo sabíamos. No podía haber sido otra cosa que ese acosador invisible que ahora sabía que había estado recogiendo la sangre, la información genética, de esos mismos dos niños, y ahora al menos una víctima más de la que habíamos oído hablar, una que podría ser muy bueno, ya han comenzado a copiar en otros lugares. También reconocí algo más, tan extraño y repugnante era el montón de anatomía medio formal que todavía fui el primero en señalar la presencia de esos familiares mordiscos en forma de cruz, cientos de ellos, aunque mucho más grandes y mucho más oscuros que habíamos visto en los niños originales. Sus centros irregulares y abiertos estaban incrustados con sangre coagulada. Algunos todavía resumaban riachuelos de color carmesí que serpenteaban como ríos macabros a través de bosques de dedos crispados y montañas de cueros cabelludos venosos antes de acumularse en el suelo. Un suministro de alimentos, dije en voz alta, el resto de la habitación se quedó en silencio mientras se asimilaba. Uno de los nuevos técnicos estuvo de acuerdo, casi con demasiado entusiasmo para mi gusto, e informó durante un minuto sólido sobre hormigas o termitas que comienzan su propio granjas, a partir de pequeñas muestras de hongos. Casi quería bofetearlo, morderlo por trivializar algo tan horrible, pero recordé a mi amigo y me pregunté si esa dulce e ingeniosa señora Bicho habría hecho la misma observación.
Tendría que preguntar el nombre de ese recién llegado. Solo estaba respaldando mi evaluación con un precedente científico, y justo el tipo de sabiduría de nicho que necesitábamos más. Además, él realmente no era lo que me enojaba. Eso es lo que había estado sintiendo desde hace un tiempo, cuando el shock inicial se calmó, ira que aumenta constantemente. Nunca podría olvidar que esta criatura, oh Dios no permita a las criaturas, había sido al menos lo suficientemente inteligente como para golpear a los niños indefensos cuando sus padres se dormían, así como para mantenerlos alejados cuando estábamos mirando. Tampoco podía pasar por alto que este sótano era un lugar tan ideal lugar para cultivar los ejemplares en relativo secreto, que elegirlo requirió mucho más esfuerzo calculado que cualquier estúpido y espeluznante rastreador con el que me había enredado previamente. Nuevamente fui el primero en hacer cualquiera de estas observaciones en voz alta, desencadenando un clamor de discusiones y especulaciones en voz baja, incluso excitación ante la perspectiva de un inteligente. Siempre habíamos hablado en la oficina sobre lo que podríamos hacer si nos encontrábamos con algo indiscutiblemente consciente de sí mismo, si alguna vez nos encontrábamos con alguna de esas monstruosidades con las que se rumoreaba que uno podría comunicarse en un nivel más alto que una babosa. Pero no me importaba. Pensé en mis dos hijas en casa, en cómo me sentiría si fueran sus caras en esa masa abominable que se retorcía, gemía y lloriqueaba a mi alrededor, y supe en ese momento que nunca volvería a dormir profundamente hasta que estuviera seguro de que el granjero de sangre, como personalmente había llegado a llamarlo, no era más que una mancha supurante en el extremo de la pala de alguien, tanto mejor si ese alguien pudiera ser yo.